¿Cuántos comerciantes son los que cruzan? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué identidad tienen? Tú hiciste un censo, que es un levantamiento para saber cuántos son. No, tú no lo hiciste. Te pusiste a hacer un carnet para entregárselo a quién. No hay solución dominicana al problema haitiano, pero tú tienes el Consejo Nacional de Migración, encabezado por su ministerio, haciendo lo que un funcionario de segunda categoría define. Entonces tú tienes una población migrante y un descontrol fronterizo que carboniza los recursos forestales de tu país. Y si tú perdiste tu capa boscosa, perdiste el agua. Haití no tiene ni siquiera agua. Porque con lo que usted está jugando no es con los recursos de su familia o los suyos propios, es con los destinos de un país. Esto es un problema más grande que la permanencia de un empleo público. Aquí lo que hace falta es más haitianos, echándole tierra a los dominicanos, porque ¿cómo carambas tú quieres que un trabajador trabaje si tú no le dices el salario que le vas a pagar? O si este es uno de miseria o de apenas supervivencia. Entonces no es que el dominicano no quiere trabajar, es que el salario no te permite trabajar. Mis amigos de Al Tanto, bienvenidos a un nuevo encuentro. Es un placer para mí recibir a un mimado de esta plataforma, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, doctor en Derecho Fundamental, pero también es el autor de la obra La Nacionalidad Dominicana y viene como anillo al dedo para el tema de esta semana. Bienvenido, doctor. Colombia, yo muy honrado y feliz de acompañarte otra vez aquí. Ya usted sabe que la gente lo ha pedido. Cuando hicimos esos trabajos del tema de Haití, del tema de la historia también, de la invasión, a propósito que estamos en el mes de la patria, teníamos que traerlo. No sé si supiste que segmentos de tu programa, algún ciudadano haitiano los tradujo con subtítulos en creol. Yo fui el primer sorprendido. Y con comentarios en la página que lo subieron, los traduje, es decir, porque estaba en creol, los traduje con el traductor de Google, y había mucho reconocimiento de los ciudadanos haitianos o que hablan creol que comentaron de esos segmentos, para reconocimiento de la profesionalidad de tu trabajo y hasta para satisfacción mía, porque evidentemente nosotros hicimos un abordaje en ese programa objetivo, desapasionado, y con información que resultó útil para públicos de dos nacionalidades. Así que me siento doblemente satisfecho de haber venido aquí. Qué honor, y la gente que lo pidió, aquí está. Yo espero que lo podamos seguir teniendo siempre, porque a mí me ha gustado mucho saber que en estas plataformas también hemos tenido público que consume música, que consume cosas ruidosas, pero esa misma gente también consumió estos contenidos históricos, estos contenidos sociales. Esta semana, obviamente, y por las publicaciones que hemos visto, vamos a hablar de lo que es el habitante fronterizo, este carnet, pero a propósito de su obra, La Nacionalidad Dominicana, quiero que trabajemos en el concepto, porque de hecho vi un mapa que publicó un amigo nuestro, que habían como 3 países, Haití, el pedazo del centro que era el habitante fronterizo y los dominicanos. Sí, bueno, porque es un desafío para la supervivencia de una nación que está sometida a las particularidades de estar atrapada en un espacio geográfico estrictamente insular, es decir, es una isla y no hay más tierra, en donde cohabita con una nación con la que tiene profundas diferencias históricas, culturales, porque la situación de la isla de Santo Domingo no se parece a nada en el mundo, es decir, una situación única, así como República Dominicana, la isla de Santo Domingo, es el estribo desde el cual, como en la silla del caballo, desde el cual fue cabalgada la empresa de conquista y colonización, por lo tanto correspondiéndole muchas de las primacías, primer tribunal, primer gobierno, primera alcaldía, es decir, primera iglesia, primera misa, primeras sentencias, primer inicio de conflictos entre intereses criollos que se desarrollaron aquí y su metrópoli colonizadora, de manera que donde primero se crea una identidad propia en las Américas, propia del criollo, es en esta isla. Entonces, República Dominicana, para bien, también es el primer lugar en donde se producen fusiones como si fuera un crisol, de razas. Por distintos avatares fuimos el primer lugar en donde el negro, el blanco y el aborigen se fusionan y tenemos este arcoíris maravilloso. Bueno, tú eres un perfecto ejemplo de lo que es la mujer dominicana con su donaire, su pelo, su color,
que no hay un color más bello que el de las latinas del Caribe español, pero la dominicana tiene un salero muy, muy particular. Entonces, esa característica única tiene el contraste al mismo tiempo de tener, de vecino, de único vecino terrestre, un lugar que también por esos avatares históricos pasó del extremo de la exclusión, que era la esclavitud con el componente racial de la negritud, a una revolución de liberación con un alto componente de resentimiento de color, una guerra racial, que es un fenómeno también único. Es el único pueblo esclavo que se rebela contra lo que era una potencia militar de la época. Es decir, el armamento que tenía los ejércitos napoleónicos cuando los ejércitos de Jean-Jacques Dessalines terminan imponiéndose. También una serie de circunstancias, un tema de enfermedades tropicales para las cuales esta tropa no estaba preparada, las deserciones de los componentes alemanes, porque Napoleón al mismo tiempo, una parte del ejército es alemán y él invade Alemania, entonces desertan. Hay una cantidad de razones que confluyen para que esta epopeya de la liberación de Haití surja, pero entonces con unas características también en las que parecen confluir lo sobrenatural, porque hay un componente religioso, con invocación a los espíritus de las religiones animistas africanas, la exclusión racial del odio al blanco. Entonces, en esta isla quedan esos dos pueblos atrapados. Y eso significa convivir con un otro excluyente. Y por lo tanto, desde el inicio del surgimiento de estos dos estados, hemos sido rehenes del otro. Necesitamos del otro, pero tenemos que cuidarnos del otro. Haití puede tragarse a la República Dominicana por las razones propias de su componente. El dominicano no tiene esos afanes de invasión ni de conquista, porque ya él dentro de su ser, lo que llaman en griego ethos, dentro de su carácter, el dominicano no siente odio. El dominicano se ríe de todo. Es una de las características del dominicano. Hasta de su tragedia, el dominicano le gusta bailar, se sonríe. El dominicano tiene unas características distintas a las del haitiano. El haitiano tiene una actitud más recia, más adolorida, con tendencias al resentimiento. Y el componente racial, a la evocación de la lucha, la referencia permanente a que toda forma de trato presupone su exclusión o el trato racial, porque también hay un tema de exclusión de lo blanco, nos deja en eso. Entonces, por eso el tema de qué pasa con esta población, que es apenas definida por una frontera que es virtual, porque no hay grandes ríos, no hay una pared, no hay un océano, no hay grandes lagos. La alambrada o la línea divisoria se cruza caminando. El masacre se pasa a pie. Esa población, cuando hay esa fusión, los hijos de esas uniones, ¿qué son? ¿Dominicanos o son haitianos? Esa pregunta se la tenía yo. La lealtad ¿cuál Estado? Las características propias del sentimiento de lo nacional. Es un tema filosófico jurídico, porque el Estado-nación en su constructo plantea un ideario. Es decir, ¿qué para ti la República Dominicana? Esa es la pregunta. ¿Qué significa ser dominicano? ¿Qué sentido tú le das a la preservación de tu patria? Entonces, todo eso era muy importante definirlo y aterrizarlo en el derecho escrito. Y esa tesis doctoral, ese estudio doctoral, pues fue una reflexión jurídico-filosófico-sociológica acerca de eso. Es un tema que también tiene que ver con derecho internacional, en fin, de derechos fundamentales, porque el derecho a la nacionalidad también es un derecho humano. Doctor, cuando usted escribió la nacionalidad dominicana en su tesis doctoral, cuando le tocó ver el habitante fronterizo, no el del carnet, el real, el que siempre ha existido, la gente que, porque además están las mujeres haitianas que trabajan como domésticas, que trabajan también en los campos, los hombres que gustan de las haitianas, porque yo creo que se da más así, pero también puede ser viceversa, y luego entonces nacen esos hijos, pero además esa línea imaginaria que usted menciona, ¿cómo abordó desde su perspectiva del estudio suyo esta problemática? Mira, los primeros juristas y estudiosos que desde el ámbito de lo legal trataron de abordar el tema, e historiadores, siempre
les parecía un desafío el llamado rayano, Sí. que es como se le llama al habitante de la línea fronterizo, el que habita en la raya, que tiene Rayano es por la raya. por la raya, por la línea Yo me rayano. lo aprendí en San Juan como arrayano. Ese Sí, arrayano. ese arrayano, claro, es la persona que está en la frontera. Con una realidad de abandono que viene desde la época de la colonia. Recuérdate que la isla de Santo Domingo, desde donde parte como base de la empresa de conquista, se fomentan las primeras comarcas que con el pasar del tiempo su población es autóctona, porque aunque hija de colonizadores, descendientes de colonizadores, muchos de ellos eran canarios, y ya habían nacido y vivido por más de una generación en una isla, sin otra evocación de la madre patria más que la condición de súbditos de la corona, hablar el idioma, profesar la religión, pero sin haber pisado nunca España. Y obviamente con una realidad insular en una época en la que la navegación planteaba muchos desafíos y en el que la necesaria adquisición de bienes que hicieran la supervivencia posible dependía necesariamente de la llegada de las flotas, de los navíos de España, llevando hachas, azadas, elementos elementales para tu martillo, porque no había industria metalúrgica porque la población aborigen era muy atrasada, sus objetos eran de alfarería o barro o simple piedra tallada. Primario, en la época prácticamente del salvajismo vivían, en el desarrollo humano. Era una época prácticamente de salvajismo. Y entonces, obviamente, ellos dependían de ese comercio, pero entonces el modelo de dominio colonial fue mercantilista monopólico, con una casa de contratación, que era la de Sevilla, que vedaba al comercio, porque habían guerras entre potencias colonizadoras, España contra Francia, Inglaterra, etcétera, que no le permitía o se le prohibía a los habitantes de las nuevas tierras mercadear con otras potencias, en medio también de una confrontación de tipo religioso, porque España se había convertido en el estandarte de la defensa del catolicismo y su empresa colonizadora llevó el sello de la cristianización también, que es una cosa que era distinta a la aventura de conquista y colonización de los franceses y de los ingleses, que su interés no era cristianizar aborígenes ni nada por el estilo. Y lo cual planteaba también un desafío ético, porque una vez tú has cristianizado, un hermano en Cristo no puede ser sojuzgado, porque tú tienes el amor al hermano, a quien debes querer como a ti mismo, como nos enseñó Cristo, ¿verdad? Un desafío, porque el modelo de explotación era esclavista. Pero el esclavo tenía que ser una persona que no podía ser vista como un prójimo. Entonces, si lo evangelizaba o te amancebaba si tenías hijos, tus hijos eran cristianos. Si eran cristianos, tú no lo podías tratar como un esclavo, si acaso el modelo de servidumbre, porque la empresa colonizadora se da en un modelo feudal, es decir, con una nobleza, señores feudales y siervos. Entonces, ¿qué pasa? En ese contexto también se da esta situación de que España está en guerra contra potencias, algunas de las cuales han abrazado otra denominación cristiana. Porque recuérdate que en medio de esa situación, de esa etapa, se da la guerra, el cisma protestante, el luterano, y el cisma calvinista, y después el cisma anglicano. Y entonces con la traducción de versiones de la Biblia, Biblias protestantes, pues había también un tema de que no se permitiera, era visto como una herejía que tú tuvieras una Biblia protestante, porque solamente se permitía la Biblia católica. Y entonces en una ocasión las autoridades coloniales españolas confiscaron más de 300 Biblias entre las poblaciones de Vallajá, La Yaguana, Monte Plata, que es la parte más al oeste de lo que es hoy Haití. Entonces la solución de la corona fue, bueno, pero para que no haya contrabando con los corsarios y los navegantes ingleses, franceses, etcétera, bueno, lo que tenemos que hacer es mudar la gente para que no tengan con quién comerciar, y hemos confiscado además 300 Biblias, o sea, protestantes. No, esa gente hay que mudarla. Ahí es cuando se produce la despoblación, la llamada despoblaciones de Osorio, la devastación de Osorio. Y si les destruimos las granjas, matamos los animales, destruimos los cultivos,
y no hay gente, luego no hay con qué mercadear, no hay contrabando posible y no se burla así el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla. O sea, esa fue la mala solución que dio lugar a aquello. Y luego, con el establecimiento al cabo del tiempo de estos corsarios franceses, fundamentalmente, el establecimiento de estas colonias, y luego con la solución en acuerdos de paz de las guerras entre Francia y España, que terminaron reconociendo las posesiones que ocupara cada una de ellas en las nuevas tierras, pues obviamente se legitimó esto, y de ahí a el paso de una división fronteriza, y luego una cesión en determinado momento para terminar guerras, es que se produce este desafío fundamental de qué somos los dominicanos, porque en su momento, incluso cuando se ordenaron las devastaciones, los criollos se rebelaron. Es un detalle poco estudiado. Hernando Montoro se llamaba el principal líder de los criollos que se rebeló. Es decir, la historia del dominicano resistiendo la defensa de sus propios intereses viene desde la época de las colonias. Aquí es donde se pronuncia el sermón de Adviento, donde por primera vez en el mundo religiosos desafían al poder estatal, a las autoridades virreinales, la máxima autoridad colonial en las nuevas tierras, diciéndoles que estos son hombres, refiriéndose al maltrato que los encomenderos daban a los siervos ya cristianizados de que eran una población aborigen, que es precursora de las primeras declaraciones sobre los derechos del hombre, porque reivindicaba la dignidad humana. Es decir, que República Dominicana y su nacionalidad tiene todo un corolario de cosas maravillosas que podríamos durar horas hablando de eso. Es la única nación que tiene una Biblia en su escudo. Es decir, todas esas características, muchas cruces, es una característica excepcional. Y entonces sobre eso habría que hablar mucho, faltaba mucho por hablar, mucho por escribir, y bueno, ese fue el aporte que uno intentó hacer. Y ese criollo que hizo esa rebelión, ¿qué defendía? Porque todavía no era República Dominicana. No, pero el sentimiento de lo nacional se va construyendo sobre esa base. Es decir, el primero, la sedimentación, una especie como de sustrato que se va acumulando por generaciones. Un entendido generalizado de conciencia común, es decir, de creación de lo que llaman el concepto de pueblo, de saber quiénes somos o tener un más o menos entendido tácito de qué cosas queremos hacer juntos. Y eso es algo que es difícil, no hay una ecuación para ello. Aunque cierta fórmula, que es lo que uno intenta hacer en esa propuesta académica, que es la tesis es, bueno, que sí puede elaborarse un constructo teórico para determinar sobre qué se basa el concepto de la identidad de una nación y por lo tanto de lograr una nacionalidad, que son fundamentalmente la existencia de un marco jurídico y de un sentimiento o valor que le dé sentido a esa norma. Entonces, cuando hablamos de esa identidad nacional y haciendo ese recorrido que ya también lo hemos repasado en el encuentro anterior de cómo ya se crea la República de Haití con su independencia y cómo nosotros conseguimos nuestra independencia, que después somos subyugados, pero después, ¿verdad?, volvimos a tenerla. Ese rayano, que en San Juan se dice arrayano, ese habitante fronterizo, entonces, ¿cuál es la identidad del mismo? Y cómo esta noticia de esta semana de un carné. De un carné. Explíquenos eso. Porque fíjate lo que ocurre, ese habitante fronterizo está atrapado en esa circunstancia de ser parte de dos mundos culturales, pero en una realidad sociológica que le hermana. Porque no hay una cosa que produzca más solidaridad que la pobreza. La desgracia es el momento, la tristeza, en el que toda diferencia cesa. Cuando tú eres pobre. Fíjate la diferencia entre los entierros de los humildes y los entierros de los pudientes. El humilde lo único que tiene es la lágrima y el abrazo para compartir. El rico tiene otras formas que guardar. Tiene más compostura, llora menos. ¿Y por qué? Porque no hay diferencias en la pobreza. Todos estamos cobijados bajo la realidad llana de una existencia frágil, arrojada a la vida y que desaparece. El pobre haitiano en la frontera no tiene muchas diferencias del pobre haitiano de aquel lado. Los aspectos culturales
es verdad, existen, pero no hay una situación, usualmente no hay una situación de conflicto. Salvo cuando las costumbres o el despojo hacen su aparición. Por ejemplo, el ganadero fronterizo, ¿qué es lo que le molesta? El abigeato. Que les roben que les roben sus ganados. Sí. Es decir, si unos cuatreros haitianos entran a mi finca, me sacrifican y roban estas vacas o estos chivos o estos pollos, yo que estoy luchando tanto para sobrevivir, me veo despojado por aquellos que son más pobres pero que no respetan. Igual con mis cultivos. Y luego otras formas que tienen que ver con prácticas culturales, es decir, formas de ser que no resultan aceptables por los tipos de costumbre en las que los dominicanos hemos vivido y que de aquel lado resultan lo más normal. El tema de lo que incluso traspasan lo que entendemos como moral, que es un constructo sociológico también. La existencia de formas espirituales distintas, porque el dominicano es fundamentalmente cristiano católico y eso implica un credo que es una regla moral. Pero el vudú no tiene eso. No hay un libro religioso en el vudú. No hay un credo de 10 mandamientos. No hay, no existe. Entonces eso plantea muchísimos aspectos que hace que es lo que produce las diferencias y los roces. Salvo eso, las comunidades fronterizas viven en paz. Fíjate que los incidentes son aislados y terribles. La mayoría de las veces, por no decir que en casi todas, las víctimas son dominicanos. Sí. Hay un caso ahora reciente de un señor que fue descuartizado por trabajadores. Sí. Es muy común. Entonces, esa situación de acoso va creando, por lo tanto, resentimientos. ¿Y qué es entonces la manera en cómo los estados evitan que esos roces, que son lógicos, que caen por gravedad, se eviten estableciendo los límites fronterizos de manera clara? Porque buenas paredes hacen buenos vecinos. Entonces, el tema del carnet, ¿cómo esto apoya a tener carnetizado a los habitantes o visitantes o rayanos? En la misma dirección. Si tú tienes control sobre la población migrante, tú puedes establecer mecanismos de la seguridad, de su control. Eso significa control de entrada y de salida. Como la frontera es virtual, es decir, todavía no hay un muro construido, el gobierno lo ha anunciado, pero todavía no han dado el primer Picasso. En estos días el presidente anuncia que dará el primer Picasso simbólico. Pero hasta que eso no sea una realidad, lo cierto es que tú no tienes ningún mecanismo para establecer o garantizar que la persona que entre puedas garantizar su retorno, dependiendo de las condiciones migratorias en las que ella le permitiste ingresar. Y dentro de todas esas categorías y subcategorías migratorias que la ley creó para el manejo de las distintas motivaciones por las cuales una persona entra, si tú vienes a estudiar, si tú vienes a trabajar, si tú vienes como tripulante de una nave, si tú vienes como turista, todas esas subcategorías migratorias, hay una muy específica que es la que es propia de aquellos pequeños comerciantes que van a los mercados binacionales. ¿Ese carnet es para los comerciantes de los mercados binacionales? Es para eso. ¿Por qué la gente se revolteó tanto? ¿Por qué cayó tan mal el anuncio del carnet? Porque esta previsión de la ley... A ver, si tú al haitiano les pides visa, ¿cómo le vas a hacer? Primero, las categorías de visado están preestablecidas. No hay un visado especial para comerciantes de pequeña... Además, el costo de una visa es alto. Sí. Para que entre un día con una batea de batatas o de cualquier producto o una paca de ropa a venderla en el mercado binacional, a poner un cerón de yucas ahí en el piso a vender. Eso es, o chancletas o algo que le vas a cargar una visa, no puedes, pero tú tienes que asegurar que esa persona que entró a las 8 de la mañana antes de las 6 de la tarde retorne. Tienes que tener un control de ese pequeño comerciante. Entonces, el legislador previó el manejo, como en otros países, de este tipo de extranjero que habita en la zona fronteriza, pero de aquel lado, para dotarle de registrarlo y dotarle de un carnet, haciendo las verificaciones correspondientes. Pero ¿qué ocurre? Para que pudiera entrar, tú lo registras
Y cuando sale, vuelve y presenta su carnet con los mecanismos informáticos correspondientes, un código QR, un código de barra, el que sea, tú entras y sales del sistema de una manera rápida, económica y bastante segura. ¿De dónde sale la idea del carnet? No, está en la ley. Eso es algo que está en la legislación de muchos países. Vamos a la gente en la ley 28504. O sea, una ley del 2004 sí, que establecía, pero ¿por qué nos hemos tomado casi 20 años para implementarla? Porque el Estado Dominicano siempre es muy ineficiente. La ley se hizo en el 2004. Duró una gran cantidad de años sin reglamento para hacer su aplicación. Fue en el 2011 que se hizo, el decreto 631-11. Y estamos en el 2022 y ahora que se está hablando de poner en funcionamiento eso que está en la ley del 2004 y en el reglamento del 2011, 10 años después. Entonces lo han hecho mal. Es una cosa que da pena. Porque por su naturaleza y de acuerdo a lo que establece la ley, la persona poseedora de un carnet, el extranjero, de habitante fronterizo, no puede vivir en República Dominicana, no puede trabajar en República Dominicana, no puede estudiar en República Dominicana, no puede dormir en la República Dominicana. La vigencia de su entrada y permanencia es la del mismo día en que entra. Y cuando tú ves Colombia lo que han hecho, empezando porque el carnet dice que es de permanencia. Ya empezamos por ahí. Pero doctor, en vez de ser habitante fronterizo, debería ser visitante fronterizo. Porque no, porque su propósito no es de visitar, él no es un turista. Su propósito es el de hacer una actividad de comercio pequeño. Él no es un comerciante. Habitante da la idea de que tú habitas en un sitio. De aquel lado. Es un habitante fronterizo, sí, claro, de comunidades fronterizas o transfronterizas. Entra al mercado binacional y sale el mismo día. ¿Cómo es que lo han hecho mal? ¿Cómo dice que es de permanencia? Vamos ya a abordarlo técnicamente. Técnicamente. En primer lugar, el artículo 60 de la ley 28504, lo primero que establece es que para este tipo de categorías migratorias como son el trabajador temporero y la persona que viene a hacer actividades no laborales fronterizas, convenciones internacionales las regirán. En el caso de los trabajadores temporeros sí hay convenios suscritos con Haití. Otra cosa también, el habitante fronterizo solamente es el haitiano. Es decir, está circunscrito a un tipo de extranjero. Y es lógico porque el único país con el que República Dominicana es frontera es con Haití. Es decir, eso no es ni para venezolanos que iban de aquel lado, eso no es para colombianos que iban de aquel lado, ni para chinos, ni para americanos. Eso es para haitianos que van al mercado binacional, más nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que con el trabajador temporero sí hay convenios, y hay convenios incluso que establecen los protocolos de repatriación, que no puede ser entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. O sea, hay todo un protocolo con distintos convenios que el Estado Dominicano ha suscrito con su homólogo haitiano para los manejos migratorios de su población migrante y su retorno forzoso cuando estos han infringido la ley migratoria. Y hay una serie de convenios, el modus operandi entre Haití y la República Dominicana que obligan a ambos estados a documentar sus nacionales. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso del habitante fronterizo nunca se ha hecho, ni se ha discutido, ni se ha puesto a discutir en una comisión mixta bilateral cómo se va a regular la identificación y documentación con un carnet de una población que no es dominicana. Porque tú le vas a dar papel y tú le vas a dar un carnet a un ciudadano de un país distinto. ¿Y contra qué documento se va a dar si muchos de ellos no tienen documentos? Exactamente. Entonces eso plantea ciertos desafíos que deben estar cubiertos en el carnet. Primero, la identificación clara de quién es su portador. Significa la necesidad de exigir algún tipo de documento hábil para ello. Fundamentalmente un pasaporte, porque hay un cruce de fronteras. 2, algún tipo de constancia o certificación de que ese haitiano vive en la frontera. No puede ser un haitiano de Puerto Príncipe. No puede ser un haitiano de una zona lejana, de la isla de la Gonaïves, por ejemplo. No, tiene que ser alguien que viva en una de las zonas inmediatamente adyacentes y cercanas a la frontera. Un certificado de la alcaldía del pueblo corresponde, lo que sea, o de la... Doctor, pero eso es mucho pedir, en Haití, en la frontera. Bien, pero si República Dominicana diseña su control migratorio asumiendo el desorden, si tu vecino en su casa tiene un desorden y tú dices que para tú organizar tu casa tú tienes que desordenarla también, ¿a dónde vamos a parar?
Entonces, necesariamente, para que el flujo migratorio se organice, tú tienes que establecer reglas. Pero del mismo modo, si tú tienes que establecer ciertos protocolos o mecanismos que el otro Estado tenga a bien cumplir o que se lo vas a exigir, tienes que firmar un convenio. Por eso el artículo 60 establece que se regirá por un convenio, que no existe. Se adelantaron, no se colocó eso sobre la mesa, y entonces se empezaron a expedir estos certificados. Atención, el país no conoció nunca de los términos y exigencias que contiene la resolución que establece eso, una resolución del año 2021, nadie la ha visto, no se conoce. Luego, nadie pudo decir, pero ahí se tiene que exigir esto o aquello. Tampoco estuvo precedido de un mecanismo de cuantificación e identificación previa para saber, pero ¿de cuánto carnet que estamos hablando? A ver, vamos a suponer, el mercado... El de Pedernales, por ejemplo, en el puesto fronterizo. De aquel lado me parece que es Guanaminte. En Dajabón. Dajabón, sí. Ok. ¿Cuántos comerciantes son los que cruzan? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué identidad tienen? Tú hiciste un censo, que es un levantamiento, para saber cuántos son. No, tú no lo hiciste. Entonces te pusiste a hacer un carnet para entregárselo a quién. ¿A quiénes? ¿Cuántos miles van a ser? ¿Con qué mecanismo de verificabilidad? Porque entonces vamos a suponer que tú le empieces a entregar carné y todos los presos que se fugaron de la cárcel tal de Haití, tú le di un carné. Tú tienes un delincuente peligroso al quien, sin ningún tipo de control ni verificación de su identidad, tú le diste un carné. O cualquiera de los secuestradores que busca hay en el carné a ver si dice qué documento de identidad o qué pasaporte tiene. Busca a ver en qué frontera es que se está, en qué provincia fronteriza es que se está dando. Porque en principio no, la ley y el reglamento establece que el poseedor de un carnet de habitante fronterizo haitiano no puede circular más allá de los límites de la provincia fronteriza para la cual fue autorizado a ingresar para retornar el mismo día. Porque si es para una persona de Elías Piña, que ingrese en Elías Piña, él no puede de ahí coger para Pedernales, ni para Dajabón, ni para Montecristi, ni para ningún sitio. Doctor, pero actualícenos, ese carnet se empezó a dar, eso salió en las redes sociales, se emitió. ¿Cuál es la verdad del carnet? Porque mira, entonces se paró y no tenemos información. No, porque se hizo tan mal, fue tan caótico y produjo tanta alarma que el director de migración no le quedó de otra más que apresuradamente suspenderlo, dando una muestra más de improvisación de que ellos estaban haciendo eso sin sopesar sus consecuencias, porque se estaban llevando de lo que les está trazando, un libreto que le preparan organismos internacionales, que a través de una institución que se llama Instituto Nacional de Migración, hace todo lo posible por cargarle a la República Dominicana la mayor cantidad de población haitiana. El Instituto Nacional de Migración es una cosa que debían de cerrarla. Cerrarla, yo no estoy exagerando. ¿Y eso no es dominicano? Eso se paga con recursos dominicanos, pero por ahí circula muchísimo dinero de donantes internacionales. Entonces, por ejemplo, el taller para la definición del carnet migratorio se hizo en abril del año 2021. Nadie se enteró de eso. Y ahí sentaron, como si fueran monigotes, una serie de ministros. ¿Y quién dirigió la orquesta? El director del Instituto Nacional de Migración. ¿Quién es el director? Wilfredo Lozano, un sociólogo muy conocido con un largo historial de logros, todos los cuales se resultan altamente gravosos para los intereses dominicanos. O sea, eso está ahí. Siempre, sí, financiado por las mismas entidades multilaterales y las mismas potencias que hacen todo lo posible porque a sus territorios no llegue la migración haitiana y le endose a la República Dominicana ese problema. Entonces, tú tienes una política oficial contradictoria porque tienes el discurso presidencial diciendo no hay solución dominicana al problema haitiano, pero tú tienes el Consejo Nacional de Migración encabezado por su ministerio y una serie de ministerios sentándose como si fueran párvulos haciendo lo que un funcionario de segunda categoría define. Entonces yo digo, pero el presidente de la República en la materia migratoria no es el presidente Luis Abinader. Es el director del instituto. Claro, ese es el que manda. Pídele las actas. No, yo te invito a cualquiera. Yo le invito a ustedes a que entren en la página del Instituto Nacional de Migración en Internet a ese ejercicio. Pide acceder a la biblioteca o
pedir servicio, tiene que mandar una carta motivada. Pero eso no es libre información pública. Pero te estoy diciendo, no me creas. ¿Tú sabes por qué yo estoy diciendo que fue en abril del año pasado? Porque eso salió publicado en una nota de prensa de la página de Naciones Unidas. Y entonces a mí me sorprendió cuando veo que empiezan a circular imágenes, fotografías de carnets, que lo primero que dice de permanencia, un carnet de permanencia, sea para permanecer, volviendo agua y sin las menciones exigidas y establecidas por el legislador. Doctor, pero ¿por qué se hace en la clandestinidad este porque ejercicio que se hizo en el 2021? ¿Por qué el director de migración, explíqueme cómo en el organigrama está por encima del director de migración también el director del instituto? No está, en la práctica está resultando así. En la práctica. El director Enrique García, el director de migración, se metió que en debe eso estarse del sintiendo carnet. muy mal conmigo, porque incluso... Pero él se metió en eso del carnet. Bueno, yo no sé, mira, yo siempre he dicho, cada cual tiene que hacerse responsable de sus hechos. Yo lo lamento, esto no es un tema personal, yo no tengo nada en contra de él. Personalmente, él y yo, o sea, nos vemos en la calle y nos saludamos. ¿Cómo estamos, Enrique? ¿Cómo está, Pantaleón? Pero esto no es un tema personal. Esto no es un tema personal, esto es un tema de país. Eso es más importante que Enrique García y que Juan Miguel Castillo. Eso es más importante que Chu Vázquez y más importante que Luis Abinader. Es el país. Tú tienes una realidad de dos pueblos con profundo desbalance de crecimiento económico y que ejerce ese desbalance un factor de atracción tremendo de migración, con un altísimo costo social, porque la migración es un fenómeno natural, es decir, consustancial a la naturaleza humana. El ser humano migra. Pero los estados controlan las migraciones, es decir, las restringen o las permiten en la medida de sus conveniencias y sus necesidades. Si tú tienes un estado que no tiene ningún tipo de conciencia de qué tipo de migración preferir y atrae y le permite ingresar una población migrante necesitada de grandes recursos de asistencia social, vale decir, por ejemplo, caso, morbilidad significa enfermedades. Tú vas a tener un sobrecosto, nada más en el rubro de la salud pública, que te va a descoyuntar el presupuesto de salud pública. De hecho, lo hacemos. Ya. Si tú tienes una población fundamentalmente iletrada, tú vas a tener sobrecargado porque el derecho a la educación es un derecho universal y República Dominicana lo reconoce así, y en las aulas de los liceos y escuelas públicas asisten sin distinción de nacionalidad niños haitianos, a los que los impuestos suyos, tuyo y mío van a darle también tableta y desayuno escolar y uniforme y zapatos. Y lo hacemos ya. Por supuesto que sí. Si tú tienes una población migrante en el que por falta de empleo y condiciones de ser no calificada, entra a raudales, tú tienes un dumping salarial que produce un desplome del valor, porque tú tienes gente trabajando por la comida y el trabajador dominicano es desplazado porque el capitalismo se basa en la rentabilidad. Entonces tú estás descoyuntando, la palabra es más fea. Yo estoy diciendo descoyuntar para que se entienda, pero es otra la palabra. Tú estás desbaratando tu país. Jodiendo, en YouTube se puede decir. Sí, pues, jodiendo su país. Entiendo lo que te quiero decir. Entonces, no hay posibilidad de crecimiento. Tú tienes un país que tiene un tema de depredación de sus recursos naturales, en el que la matriz energética fundamental descansa en la quema de carbón vegetal. Entonces tú tienes una población migrante y un descontrol fronterizo que carboniza los recursos forestales de tu país. Y si tú perdiste tu capa boscosa, perdiste el agua. Haití no tiene ni siquiera agua. O sea, yo estoy diciendo cosas que todo el mundo sabe. Entonces el control migratorio es fundamental y República Dominicana tiene que luchar para preservar lo poco que tiene, porque este es un país pobre. Y no nos llenemos nosotros la cabeza de ilusiones, que aunque somos un país que produce mucha riqueza, estamos a un paso de la desgracia. Aquí llega un ciclón categoría 5 y nosotros nos vemos en la necesidad más grande. Aquí sube mucho la gasolina. Bueno, mira lo que le está pasando al gobierno. Y la economía dominicana es pujante, pero frágil.
¿Entiendes? Hay niveles todavía de inequidad social muy grandes. Aquí hay pobreza extrema en amplios sectores de la población. Entonces tú no puedes agravar poniendo a competir por la supervivencia a tus pobres con aquellos extranjeros que son más pobres aún. El control migratorio es necesario. Y ese planteamiento realista es ético. Porque primero están los de tu casa y luego los de la casa del vecino. Y seguiremos siendo reivindicadores de ese espíritu de solidaridad cristiana. No hay un pueblo más generoso que el dominicano. Pero tú no puedes quitar el pan de la boca a tus hijos. Jamás. Ni el trabajo a tus hijos para que el vecino esté mejor. Doctor, ¿cómo sabemos que no se entregaron carnet si el mismo mecanismo para establecerlo en el año pasado fue secreto? ¿Y dónde se iban a dar esos carnets? Eso tiene que responderlo las autoridades. Lo que yo sí sé es que han sido atrapados en mentiras. Primero dijeron, no me dejes mentir. Cuando empezaron a circular, primero hubo una reacción de alcaldes en comunidades fronterizas, escandalizados por la enorme cantidad de haitianos que estaban ingresando, dejando muy mal paradas las autoridades militares que dicen tener la frontera sellada. Por cierto, me mandaron ayer de un oficial de Estado Civil en el interior, en Asua, una fotografía a las 8 de la mañana. ¿Sabe cuántas haitianas había ahí? A las 8 de la mañana había 9. ¿Para declarar niños? Niños, con papeles falsos. Estoy haciendo una denuncia muy clara. Eso fue a las 8 de la mañana. En Asua. Me llamaron. Eso no es doctor, para que sí. Dese una vuelta. Usted no puede. Digo, no puedo salir para Asua. Yo soy abogado y vivo de otras cosas. Yo no soy un funcionario público. Ni uno como ciudadano hace este tipo de denuncias muy responsable. Pero tengo la imagen ahí. Es verificable. Y envíen al oficial de Estado Civil a ver si lo que estoy diciendo es mentira. Es decir, tirando por el suelo. El alcalde de Dajabón, que es del PRM, nuestro amigo Santiago Riverón, que estuvo por aquí, lo denunció. Claro. Entonces, inmediatamente después estampida. empezaron a circular imágenes de fotografías de carnet de habitantes fronterizos. Y la primera reacción de las autoridades de migración, ¿cuál fue? Decir que eso no correspondía a la realidad y que esa fotografía era falsa. ¿Te recuerdas? Ajá. Eso pasó la semana pasada. Pero ¿qué ocurre? Que tú no te puedes inventar una cosa como esa tan fácil porque la fotografía mostraba datos muy concretos e incluso en el reflejo, porque una fotografía, en el reflejo de la luz se notaba que en el plastificado, el tornasol del sello de seguridad y un código QR, y evidentemente con todas las evidencias, mucha verosimilitud, lo que quiero decir. O sea, decir que eso es falso, que se va a poner a inventar una cosa como esa. Y entonces, obviamente, cuando saltan las alarmas, para colmo, la Dirección General de Migración había enviado una nota de prensa al Listín Diario, de la cual se hace eco y lo publica en primera plana, hasta con letras rojas, anunciando que de buenas a primeras van a dar unos carnets a haitianos. Y esa información se limitó a copiar, entre comillas, la nota de prensa de la Dirección General de Migración. Entonces la Dirección General de Migración reacciona porque han quedado atrapados. Primero dijeron que era falso. A pesar de que todos los alcaldes estaban denunciando la enorme cantidad de haitianos que estaban ingresando. Que vinieron a buscar su carnet. Claro, y entonces sale esta información que proviene de una fuente escrita con una nota de prensa. Entonces, inmediatamente el señor va al Listín Diario para decir que se trata de un error. Un error, pero han publicado una nota de prensa que tú mismo mandaste. Y entonces, obviamente, ahí a nosotros particularmente nos empiezan a preguntar, como uno trabajó en la redacción de la Ley de Migración, y el reglamento de aplicación de la ley se hizo fundamentalmente asistido de otros profesionales muy capaces en mi oficina. Es decir, que yo sé de lo que estoy hablando, porque ese reglamento, junto a otros juristas, fuimos nosotros que lo hicimos. O sea, yo conozco muy bien el tema. Dimos el detalle técnico, señor, el carnet de habitante transfronterizo es para esto, sí, está previsto en la ley, en el reglamento, cumple esta función. Eso que se está viendo no satisface. Entonces, obviamente, empezamos, ven acá, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y, señores, no hay nada oculto bajo el sol, dicen las Sagradas Escrituras, pero después que el tío Google salió, ahí sí es verdad. No hay nada oculto para el tío Google. Entonces, solamente hubo que navegar un poquito. Y me encontré con la nota de prensa de abril del año pasado. A todo esto, las autoridades del Ministerio de Interior y Policía actuaban como si este señor estuviese haciendo algo de lo cual ellos no tenían conocimiento, como si estuviera como a la libre. Fíjate que el Ministerio de Interior y Policía
se mantenía como al margen. Ay, Dios mío, porque ellos sabían del tema y habían participado activamente de eso. Entonces uno, en un programa de televisión que doña Consuelo Despradel nos cede una vez a la semana, en un canal de televisión de UHF, y que tiene cierta audiencia, pues el programa también se sube a la plataforma del YouTube, y nosotros pues sencillamente nos limitamos a presentar lo que había. Una foto de carnet, analizarla, exponer lo que decía la ley y exponer toda la cronología de lo que había acontecido y exponer lo que decía la página de internet. Obviamente haciendo quedar muy mal a todos estos funcionarios públicos que están pegando más brincos que una paloma en un zinc caliente. Uno encuentra cómo resolver, y dando explicaciones, y doctor, queremos dar explicaciones. A mí no me tienen que dar explicaciones, yo soy un ciudadano. O sea, que hagan la cosa bien. Sí, pero que también es bueno que estos funcionarios entiendan lo siguiente, con respecto a nosotros. Nosotros no tenemos un interés personal en ese tema. Tenemos un interés académico, como académicos y como juristas, y fundamentalmente como ciudadanos dominicanos, que tenemos que jugar nuestro rol para defender nuestro país. Es decir, la razón por la cual uno hace este tipo de intervención y abordaje, porque tiene el privilegio de acceder a medios de comunicación y contar con la deferencia de comunicadores prestigiosos como tú, pero eso yo no me gano un peso con eso. Yo soy un abogado que hace divorcio y con tal de eso que yo vivo. Ni tampoco se está haciendo tema político de eso. No, porque yo no tengo, es decir, todo y una trayectoria de vida completa despeja cualquier duda de intereses de esa naturaleza, que no tendría nada de malo si yo fuera político, pero no lo soy, pero no tengo una preferencia. Crítica real. Ahora, entonces ellos se creen que porque uno los expone como funcionario, ellos entienden que tienen que darle explicaciones a uno. Y yo le decía ayer a una persona que me llamó, mira, aquí quieren hablar contigo. Yo no tengo que hablar con nadie. Él no tiene que hablar conmigo porque yo lo que soy es un ciudadano. Si lo han hecho mal, pídanle excusas al país, rectifiquen y cumplan la ley. No anden haciéndose los tontos, ni tampoco mintiendo, porque todo eso se sabe y hace quedar muy mal a la persona, que es el funcionario, pero peor aún, al gobierno. ¿Por qué? Porque hace quedar muy mal al presidente de la República, que dice una cosa en los discursos, pero al final de cuentas va a ser evaluado no por lo que él dijo, sino por lo que su gobierno hizo. Entonces, esos funcionarios son nombrados por decreto. Y entonces un presidente dice una cosa, pero nombra un funcionario que hace otra y lo mantiene ahí. Pues entonces hay alguien que no está haciendo su trabajo bien. Ahí le iba yo a decir, el presidente Luis Abinader es consciente de este funcionario que está en el Instituto de Migración. Y lo mantiene ahí, entonces, con el perdón del presidente Abinader, que yo lo he felicitado 1000 veces por los discursos, pero ya está bueno de discurso. O sea, yo voy sí está bien, yo voy pero ya tiene 1 año y pico. Y entonces se ha acompañado eso con una sucesión de actuaciones gubernamentales que están muy mal, en una dirección absolutamente contraria. Y yo puedo pasar 1 hora entera explicándole a usted. Yo agarro la página del Instituto Nacional de Migración. Además, que lo voy a hacer el viernes que viene. Y le voy a enseñar a usted la barbaridad que es eso. Yo le voy a enseñar un estudio que publicaron en noviembre sobre las necesidades laborales del sector agrícola. Un estudio sobre las necesidades laborales del sector agrícola. No hay una sola mención al valor del salario. Y lo hizo una entidad ahí, que tú la buscas en el internet. Yo no voy a adelantar. Es una ricura. Con el mayor respeto a lo que hicieron eso. Y cuando tú buscas la mancheta, ¿quién pagó eso? Pues las mismas entidades. Eso es motivante. Pero es para decir, sencillamente, los dominicanos no trabajan, el dominicano, no hay que hablar de salario, el dominicano no quiere trabajar y porque todos los estudios que hace el Instituto Nacional de Migración van en la misma dirección, es que aquí necesitamos más inmigración del país con el menor índice de desarrollo humano. Entonces, una persona, a ver, y cuando tú ves a la base científica, la base estadística, dice, todas son, no hay un solo estudio, todas son impresiones, sin ninguna base científica, cero rigor, y a eso le llaman estudio. Bueno, a mí me lo presentaran yo examinándolo como una tesis, yo quemo al estudiante. Es decir, que no soporta. Yo voy a enseñar eso para que mira, Colombia, tú lo ves y a ti lo que te daría es pique. Y que sobre esa base es que tú le dices al sector agrícola, agropecuario, al gobierno, al país. Aquí lo que hace falta es más haitianos, echándole tierra a los dominicanos, porque ¿cómo carambas tú quieres que un trabajador trabaje
si tú no le dices el salario que le vas a pagar, o si este es uno de miseria o de apenas supervivencia. Entonces no es que el dominicano no quiere trabajar, es que el salario no te permite trabajar, porque no te permite vivir. ¿Cuál es la incidencia del Instituto de Migración por encima de la Dirección de Migración? ¿Por qué se está dando este fenómeno que es el funcionario en el instituto el que dicta la política migratoria? Eso tienen que preguntárselo a los que se han dejado sustituir en sus funciones. Eso a quien tú tienes que preguntárselo es al que no está haciendo su trabajo. Porque para quien está trabajando en el instituto está claro. ¿Y a qué intereses sirve? Está claro. No es ni al Estado dominicano, ni al pueblo dominicano, ni al gobierno dominicano. Le sirve a unos intereses foráneos que procuran endosar a la República Dominicana la mayor cantidad posible de población haitiana bajo un ropaje pseudoacadémico. Que eso no soporta el análisis académico, porque es una cosa que lo que da es vergüenza y pena. Pero esos son los genios de esos estudios. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas así, y tú explicas la ley, la gente entiende. Porque es como explicar, muy fácil, mira, esto es una manzana, esto es un guineo. Entonces tú no tienes que explicar mucho de que son dos especies vegetales distintas, porque la gente se da cuenta. Cuando tú pones la ley y pones un carnet, tú te das cuenta de que ahí se violó la ley. Hablando del carnet, se ha dicho que se suspendió, no estamos claros, ¿qué va a pasar? El ojo avisor que debemos tener, la gente que estamos interesados en el tema. Eso lo que hicieron fue suspenderlo, pero no se sabe lo que va a pasar con eso, Colombia. Eso lo puede, óyeme, ahí pueden haber entregado cualquier cantidad de carnet. ¿Y cómo vamos a verificarlo eso? No sé, porque son ellos quien mismos. Debería hacerlo es la... Pero ¿quién lo va a hacer? Porque credibilidad es cero. Cuando el mentiroso tiene el grandísimo problema de que una vez dice la primera mentira y es atrapado, todo lo que diga se pone en duda. Entonces, lamentablemente, no tiene credibilidad. La autoridad migratoria dominicana perdió la credibilidad ante el pueblo. A ver, que me pregunten, a ver, ¿tú meterías la mano en fuego por la credibilidad de lo que te digan en esas entidades? No, pero esa es mi preocupación. ¿Cómo sabemos ahora qué pasó con el rescatar la confianza de lo que haga el gobierno, lo que se propone hacer? Va a dar mucho trabajo porque es el mismo tipo de personas que siguen ahí. Y el presidente podrá decir misa cantada y en latín. Pero por más bonito que sea la melodía que interprete, los dominicanos no somos un hato de focas para estar aplaudiendo tontamente. Sí están bonitos los discursos y no hay solución dominicana al problema haitiano. Sí, presidente, está muy bien. Gracias. Pero ya, o como dicen en los barrios, bájale algo, manito. No me dejes ese biberón, porque son palabras que utilizan los muchachos. Ese biberón ya, por favor. No me dejes con la de mito. Sí, por favor. Señor presidente, yo no soy opositor al gobierno, me encantaría que fuese así. Yo una vez hablando con Manuel Núñez en un programa de televisión dije, pero si el presidente hace todo lo que él ha prometido, un muro, controla la migración, adecenta el valor del salario, el Ministerio de Defensa tiene eso sellado. Sí, eso sellado. Si él hace eso, pero el primero que va a proponer que se le declare a él el 10º trinitario es Juan Miguel Castillo Pantaleón. Porque yo no tengo un problema de tipo personal ni de preferencia política. A mí no me importa que gobierne Luis Abinader o otra persona. Es que lo haga bien. Los dominicanos estamos ansiosos de eso. Necesitamos que lo haga bien. Entonces, el tema donde se estaban dando los carnés, no lo sabemos. No, ¿y quién va a saber eso? Ellos dicen que lo suspendieron. Eso es lo que dicen. Si lo suspendieron, algo que se suspendió, algo que empezó. Mira, es que ellos han quedado... A mí me dio mucha pena viendo un programa de televisión esta mañana que el director de migración le pregunta a la entrevistadora, bueno, pero ustedes hicieron un censo para saber más o menos como cuánto. Y el hombre patino. Porque la respuesta es no. Entonces él dice, han entendido mal. No han entendido mal, lo que pasa es que no somos idiotas. Eso es lo que pasa. Déjeme decirle que este país tiene... Y con muchísimo cariño, y ojalá lo haga bien. Nadie está pidiendo que lo cancelen. Pero si usted no sabe hacer su trabajo, renuncie. Claro, porque, a ver, si usted lo está haciendo tan mal, que usted no es capaz ni siquiera de leerse la ley, ¿qué usted hace ahí? Porque con lo que usted está jugando no es con los recursos de su familia o los suyos propios, es con los destinos de un país. Esto es un problema más grande que la permanencia de un empleo público. Es que esto es una cosa más importante que la permanencia en un cargo público de cualquiera de los funcionarios en cualquiera de los ministerios e incluso del propio presidente de la República, porque nosotros elegimos los gobiernos para que nos representen. Es decir, la gente no vota únicamente para que le consiga un empleo el partido para el cual hiciste campaña, es para que gobierne bien, porque cuando este país se fuña con J,
¿sabe una cosa? Se fuñó para todos, para los del partido de gobierno y para aquellos del partido que fue sustituido o sacado del poder. Decirle esto al director del Instituto de Migración y a todos los dominicanos que se prestan al juego de intereses internacionales. Cuando la República Dominicana se joda, igual que se jodió Haití, no van a soltar en banda a la comunidad internacional. Pero esa gente como soltaron Haití. Sí, pero ese a rol, la isla entera no van a ese rol ingrato históricamente lo ha jugado siempre más de un dominicano. Es decir, conspirar contra la salud de la patria es algo que el propio Juan Pablo Duarte había definido y denunciado en su momento. Esa facción parricida de la que hablaba Juan Pablo Duarte y traidora, o sea, eso ha existido siempre. Aquí hay gente que con tal de congraciarse con intereses imperiales es capaz de vender su madre y sus hijos. Señores, aquí hubo un canciller que firmó hace unos años un convenio de privilegios e inmunidades. ¿Tú no te recuerdas de eso? El canciller José Navarro. Que de eso no se ha vuelto a hablar, señores. Un acto de entrega peor que el de la anexión de España. ¿De inmunidad para quién? Para el acuerdo de privilegios e inmunidades para el ejército norteamericano, que fue la antesala al proyecto de modificación constitucional que permitió la reforma y la continuidad un cuatrenio más en las elecciones del 2016. En el 2015, cuando eso llega, porque necesitaba, de acuerdo al diseño constitucional, la aprobación del Tribunal Constitucional para determinar que ese convenio era conforme al marco constitucional, obviamente lo declararon inconstitucional, esa es la sentencia 315 del 2015. ¿Qué decía esa barbaridad? Que el gobierno dominicano permitía, sin control de cantidad alguna, el ingreso de tropas militares y civiles a su servicio, vale decir mercenarios, en la cantidad, sin control alguno, que fuera ejército, una soldadesca, con toda la cantidad de armas sin control alguno, le entregaba el uso indiscriminado y sin control alguno de todo el espacio terrestre, vías de comunicación terrestre, calles, carreteras, avenidas, todo el espacio aéreo, todos los puertos y aeropuertos y todo el espectro radioeléctrico y atmosférico de la República Dominicana. Y además que si esa soldadesca militar o su personal civil, vale decir mercenario, mataban o herían a un dominicano o destruían propiedades, nosotros le reconocíamos a esa soldadesca la condición de funcionarios diplomáticos prevalidos de todas las inmunidades propias de los embajadores. Una vaina que no tiene ni pie ni cabeza y que desafía la Convención de Viena sobre el estatuto diplomático. De manera que no se podía hacer ningún tipo de reclamación ni someter ninguna clase de juicio. Es decir, nos entregaron todo el territorio con todo lo dominicano adentro, peor que si hubieran regalado una granja de pollo. Óyeme, Pedro Santana por lo menos entregó este país, nos anexionó a lo que era una potencia colonial en declive, pero potencia al fin en la época. Y nos convertía en ciudadanos, súbditos, de un país europeo, súbditos de segunda, pero súbditos al fin. Y por lo menos eso implicaba ciertas obligaciones de ello para nosotros. Pues de hecho, la anexión le costó a la corona española muchísimo dinero de la época. Decía yo, le salió carísimo ese invento. Para total, hecho por un político dominicano ambicioso en la búsqueda de privilegios y ventajas personal para él y para el grupito que estaba al lado de él, los anexionistas. Pero España lo único que hizo fue perder. ¿Qué negocio tan malo fue eso? Además no consultó a su gente y por eso la derrota española es también retiro, porque ¿qué negocio fue ese? Esa es la realidad. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto esa réplica de Santana y con esa... 1000 veces. Y con ese intento del canciller? Pero 1000 veces, por amor de Dios. Recuerda que fue el carnet parte de eso también. Pero aquí hay gente que ya quisiera regalar este país con toda gente adentro 1000 veces. Cada vez que tú ves una gente esa de la sociedad civil, que por unos pocos dólares, es como si fuera un situado, es capaz de servir a los intereses más mezquinos. Tú tienes la repetición de ese patrón de conducta traidor. Es decir, eso es una raza, la del efialte, que es inmortal. Siempre ha existido, siempre. Doctor, al momento de esta filmación se conmemora un año más de la muerte de Camaño.
una persona que es símbolo también de la Así lucha es. de la dominicanidad. Nos gustaría, y para la audiencia, para que la gente conecte al momento de transmitir este programa, en un esfuerzo precisamente de la lucha contra lo que usted está hablando. Así es. En un momento dramático en el que el grupo de militares jóvenes veía las descomposiciones de éticas antidemocráticas de un régimen de facto que había abortado el primer ensayo democrático de un gobierno elegido por el pueblo, que fue el gobierno del profesor Bosch, había sido derrocado y sustituido por un triunvirato, y en ese breve periodo en el ejercicio del control del poder, pues el país se dio cuenta, no solamente que se estaba gobernando de espalda a la legitimidad, toda forma de legitimidad, sino que ese gobierno carecía de los elementos mínimos de ética y administración de la cosa pública. De hecho, algunos de los personeros del triunvirato lo que hicieron fue enriquecerse, importando vehículos. O sea, es una etapa muy triste. Y esos militares jóvenes son los que deciden, es un hecho único también en la región, rebelarse, deponer el gobierno de facto y volver a la constitucionalidad, propiciando el retorno que estaba en el exilio del profesor Bosch. Y en una época en la que la Guerra Fría tenía por la confrontación entre Rusia y los Estados Unidos y la cercanía geográfica con el régimen cubano, castrista, comunista, que había creado de hecho poco antes una crisis que colocó al mundo al borde de la aniquilación termonuclear, la crisis de los misiles. O sea, estamos hablando de un momento de histerismos y de alarmismos. Pues este esfuerzo de retorno a la constitucionalidad, al que se sumaron jóvenes grupos de izquierda, fue interpretado por el imperio como una amenaza a que en la isla de Santo Domingo se produjese otro experimento castrista. Y de ahí que un grupo de dominicanos de extrema derecha pues son los que piden que tropas norteamericanas nos invadan y la soberanía nacional es mancillada. Y este militar de derechas, un hombre totalmente, incluso que sirvió al régimen, un hombre represivo, se transforma y se convierte en el héroe del momento. El hombre que sabe dirigir una escasa contingente en la parte de la zona colonial y puede comandar junto a otros la espontánea tropa que conforman pequeños grupos de izquierda, algunos de los cuales ya se venían entrenando en tácticas guerrilleras, lo cual hizo bien e hizo mal, y son ellos los que confrontan esta troika militar que apoyaba el depuesto régimen y al que apoya a su vez el imperio. Y es un ejercicio de heroicidad que el país debe de reconocer, porque es la dominicanidad lo que hace frente a una tropa que le superaba en una proporción enorme y que derrota a la tropa de los militares de San Isidro y que logra resistir un asedio una vez se desembarcan las tropas norteamericanas durante un breve periodo. Hay un ensayo de un gobierno constitucionalista que era casi simbólico, y hasta que finalmente se da paso a un acuerdo de paz con el compromiso de la celebración de elecciones con muy pocas garantías de libertad de participación, en la que se propicia la elección del candidato que resultaba más conveniente al imperio, unas elecciones tuteladas, sin libertades, que son las del año 66, y en la que se postula como presidente, candidato a presidencia, quien había sido el presidente títere que había quedado en control nominal del poder al momento del tiranicidio, que es Joaquín Balaguer,
y quien había logrado en los meses y semanas subsiguientes del tiranicidio el abandono del territorio de la familia Trujillo. Y que, porque precisamente estaba muy vinculado al régimen, se había visto obligado a dimitir, formándose un Consejo de Estado que organizó las elecciones que ganó Juan Bosch. Entonces, obviamente era un hombre probado en el manejo del Estado, era un burócrata que al servicio del régimen, que conocía perfectamente el armazón del Estado, era un hombre que no estaba vinculado directamente a las atrocidades del régimen, y accede al poder sin el control de las fuerzas militares que siguen controladas por el imperio. Por eso es que Balaguer le llamaba a esa troika militar los incontrolables. Y por ello, durante ese periodo de los 4 primeros años de Balaguer y luego en las 4 subsiguientes, hubo toda esa represión, los famosos 12 años, esa represión extrema en el que el aparato represivo estaba dirigido por órganos de inteligencia que cazaron y eliminaron todo aquello que oliera a izquierdismo. Líderes sindicales, líderes estudiantiles, dirigentes de izquierda, una gran represión de la prensa. Pero Balaguer, obviamente un hombre curtido en el ejercicio de la administración pública, él en términos personales un tipo honesto, eso que resulta condenable a los ojos de todos nosotros, porque un mandatario no puede hacerse de la vista gorda cuando se está asesinando impunemente a gente inocente, a veces simplemente para crear terror. Eso es un costo de sangre demasiado alto para pagarse a cambio del crecimiento económico. Logró estabilizar la economía y que dirigió una política pública que fomentó la creación de una clase media, estableció las bases de estabilidad suficiente como para que la democracia se afianzara, hasta que los partidos políticos asimismo se afianzaron y una vez organizados y concurriendo a elecciones, pudieron derrotarlo en el año, ¿verdad? Que fue en el año 1978. Hubo miles de muertos en una etapa y otra, pero esa etapa de la historia ya hay que verla con la perspectiva histórica correspondiente. Luego de ese ejercicio democrático, pues vino el retorno, precisamente por el mal manejo de las cosas públicas y de la economía, el retorno de ese mismo hombre 10 años, y el presidente Balaguer de los 10 años no se parece al régimen de los 12. Gobernó 22 de corrido, de 10 y 12. ¿Qué usted cree que lo cambió a ese Balaguer que usted dice que no fue el mismo en los 10 años? Es que el hombre es él y sus circunstancias. Es decir, la circunstancia era distinta. No había grupos de izquierda asaltando bancos ni matando policías para robarle sus armas. Ni la idea del golpe de Estado revolucionario era acariciada, ni tampoco la idea del alzamiento en las empinadas lomas de Quiqueya para instaurar un régimen castrista. O sea, la táctica foquita de la guerrilla latinoamericana, ya en los 10 años del gobierno de Balaguer, ya era un tema. Ya no era un tema, y la propia euforia que generó en la juventud la revolución cubana, ya se había agotado, y las deficiencias estructurales del modelo marxista del socialismo cubano había empezado a naufragar. Es decir, y tú ves el resultado. Cuba tiene un atraso económico de 50 años. Sí, una pena. Yo fui y eso es... No, el que va no vuelve. Una ruina. Eso es una ruina. Volviendo al tema de Camaño, la forma de su muerte, de crear también esta figura quizás mítica alrededor, ¿cómo se da eso? Mira, obviamente no es mi especialidad, porque yo lo que soy es abogado, pero sí viéndolo desde el punto de vista del derecho. Desde el punto de vista del derecho, lo que el coronel Camaño hizo, que fue venir en una rebelión minúscula, obviamente por lo insignificante de su poder de fuego y ¿cuántos eran? Apenas un puñado. Y sin las condiciones sociales que permitieran replicar un ensayo similar al que tuvieron el grupo de alzados que acompañaron a Fidel Castro y los demás. Estaba condenado al fracaso, pero además planteaba el desafío a un régimen que, aunque represivo, era legal y constitucional. Entonces tú no puedes, si yo agarro una ametralladora y salgo a la calle a enfrentar la guardia, no pretenderás que si me agarran me den un beso.
Me agarran y me fusilan. Es decir, ese tipo de cosas, independientemente de una cosa y la otra, y con el mayor respeto a la memoria del Camaño heroico de la revolución, es decir, del que enfrentó las tropas norteamericanas, desde el punto de vista político y jurídico, eso no es justificable. No es justificable. Se puede decir misa cantada en latín, pero no. Es decir, en Estado de Derecho hay formas de conducir las luchas. Esto que estamos haciendo es una lucha por la institucionalidad. Un ciudadano que hace una denuncia, pero la hace a través de los canales correspondientes. Es decir, yo no me paro aquí a llenar de improperios a un funcionario público y decir, porque eso se llama difamación e injuria. O sea, esa no es la forma. Usted demuestra cómo se equivocó, qué dice la ley. Usted está haciendo, en cierta manera, un ejercicio constructivo de oposición cívica a una política gubernamental. No es política, porque si yo estuviera detrás de mí un grupo político, luego sería oposición política, pero no lo es. Entonces, si usted quiere luchar contra un régimen, en un sistema democrático, usted tiene que fortalecer las instituciones, tiene que hacer vida política. Usted quiere el poder político, usted tiene que hacer vida política. ¿Y tenía Camaño esa oportunidad? Con todo el prestigio que el coronel Camaño sale al exilio, en su momento oportuno hubiera sido una figura imbatible, porque tenía tras de sí la estela heroica de haber defendido la nación dominicana frente a tropas. Es un gesto heroico, casi suicida. Entonces, obviamente, hasta sus adversarios tenían que reconocerle, tenían que admirar su nivel de valentía. Estando en el mes de la patria y siendo usted autor de la nacionalidad dominicana, pasando por la invasión norteamericana y Camaño, vamos a cerrar el programa con, en estos años que tenemos de vida republicana, con el incidente que hemos tenido esta semana pasada del carnet del habitante fronterizo, ahora para el 27 de febrero. ¿Qué sabor nos queda a los dominicanos, a esta generación de YouTube, la generación que consume TikTok, redes sociales, de un catedrático, de tener vigente en medio de un no control o no coincidencia de un discurso presidencial con la ejecución de una política migratoria, de una invasión cultural y de símbolos de música y de arte que van desnaturalizando la esencia propia del dominicano, de un efecto de globalización que no podemos parar? ¿Cómo poder amarrarnos, ceñirnos a esto que nos define como dominicanos a propósito del mes de nuestra independencia? Mira, la reflexión que se le puede hacer al joven, que es el dominicano a quien en el futuro le quedará la responsabilidad de preservar lo que tenemos, es de tener conciencia de cuánta sangre, cuánto sudor y cuántas lágrimas ha costado lo que tenemos. Es un río de sangre, es un océano de lágrimas, es un mar de sudor. Ha costado demasiado trabajo. Lo que tenemos hay que cuidarlo, tenemos que cuidar nuestros recursos. Tenemos que exigirle a nuestros gobiernos que se comprometan y hagan aquello para lo cual nosotros los elegimos. La vida de todos nosotros es pasajera, pero la República Dominicana debe ser eterna. Y nosotros no solamente podemos construir la posibilidad de la trascendencia, si nosotros tenemos las bases sobre las que se sustenta esa lucha, profundamente anclada en valores. Si no hay valores, que es algo que se está desnaturalizando mucho en la música, en las costumbres, si hay ese relajamiento, si no hay nada por lo que valga la pena vivir e incluso morir, no vale la pena. El dominicano tiene que luchar todos los días para hacer su país grande. Haga lo mejor que usted pueda en cualquier área. Distíngase en la glorificación de la mediocridad. No hay ningún mérito. ¿Por qué tiene que glorificarse la mala educación, el mal hablar, el mal vestirse? O sea, ¿qué gracia hay en andar roto, sucio, vicioso? Yo quisiera saber en qué. Entonces esa reflexión, a ver, que iremos al mismo sitio al final de nuestros días, el catedrático y el rapero, porque todos vamos a rendir cuentas al Altísimo, al final del día. Amén. Pero al final de cuentas también pensemos, ¿qué dejamos nosotros atrás? Y esa es la reflexión que se puede hacer. Miremos a aquellos que dieron su vida y que permitieron que nosotros tengamos lo que todavía nos permite sentirnos orgullosos. Nadie se siente orgulloso de aquello que realmente nos avergüenza. Es una contradicción. Entonces, esa es la reflexión. Así podremos hacer esta patria de Duarte
algo que valga la pena defender. Me quedo con el río de lágrimas, de sangre y de sudor. Y aquí sí cabe la frase, hagamos que valga la pena de la gente que murió por nosotros, la gente que fue con razón o sin razón descuartizada, fusilada, que dio todo, su fortuna, su prestigio, porque tengamos un país en esta media isla que se llama República Dominicana. La obra, La Nacionalidad Dominicana, del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, está gratis en Google, la ha publicado, así es que de manera digital la gente puede conseguirla, y a mí que me gusta leer en papel, usted me la va a traer. Ahí sí, eso es una promesa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias de verdad, a ti. Apreciamos mucho todo este contenido y gracias a ustedes que querían verlo de nuevo aquí en Al Tanto TV.